Historia de mis antepasados más antiguos, de quienes me siento muy orgulloso de descender. 1 de julio de 1180. Crimen en el castillo de Trujillo. Es asesinada por su esposo, doña Estefanía Alonso, la desdichada, infanta de León y Castilla, señora del Infantado de León, mi 26ª y 29ª abuela, sobrina nieta de doña Teresa de León y del conde don Enrique, padres de don Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal y 10ª abuela de Pedro Álvarez Cabral, descubridor de Brasil. Doña Estefanía Alonso, la desdichada, infanta de León y Castilla, señora del Infantado de León, nació en 1148 y fue asesinada por su marido el 1 de julio de 1180. Era hija de Alfonso VII, el emperador, rey de León y Castilla, y de doña Urraca Fernández de Castro, nieta paterna de don Raimundo, conde de Borgoña, y doña Urraca, reina de Castilla, y nieta materna de don Fernando García de Hita, conde de Hita, y doña Estefanía de Urgel. Doña Estefanía Alonso, también conocida como Estefanía, la desdichada, en español, Estefania la desdichada, era hija ilegítima de Alfonso VII de León y Castilla y de doña Urraca Fernández de Castro, viuda del conde Rodrigo Martínez. Fue asesinada por su marido, don Fernando Rodríguez de Castro, lo que le valió el sobrenombre de la desdichada. Nacimiento. El nacimiento de doña Estefanía Alonso debió de ser en 1148, año en que Alfonso VII otorgó privilegios a doña Urraca Fernández de Castro y a su hija. Por línea paterna, era nieta de don Raimundo, conde de Borgoña, y de la reina doña Urraca de León. Por línea materna, sus abuelos eran don Fernando García de Hita, conde y señor de Hita y Uceda, y doña Estefanía de Urgel, hija de Armengol V, conde de Urgel, y de la condesa María Pérez, señora de Valladolid. Era hermanastra del rey Sancho III de Castilla y del rey Fernando II de León, así como de la reina consorte de Pamplona, Urraca, la asturiana, quien contrajo matrimonio con el rey García Ramírez de Pamplona. Su madre contrajo matrimonio en primera persona con el conde Rodrigo Martínez, quien falleció en 1138 durante su participación en el asedio de Coria. Posteriormente, dio a luz a doña Estefanía Alonso con Alfonso VII. En 1157, el padre de doña Estefanía Alonso, el rey Alfonso VII, falleció al regresar de una batalla, y fue sucedido en el trono de Castilla por su hijo Sancho III, y en el trono de León por su hijo Fernando II. El matrimonio. Se desconoce la fecha exacta en que doña Estefanía Alonso se casó con su primo hermano, don Fernán Ruiz de Castro, mi 26º y 29º abuelo. Don Fernán Ruiz de Castro, su esposo, era hijo de don Rodrigo Fernández de Castro, el Calvo, y doña Eulalia Álvarez. Todo indica que el contrato matrimonial debió de estar influenciado por la madre de la novia, quien también era tía de don Fernán Ruiz de Castro. Doña Estefanía Alonso se casó con don Fernán Ruiz de Castro, cabeza de la Casa de Castro, gobernador de Cuéllar, Dueñas, Valladolid, Toro y Asturias en diferentes momentos. Se había divorciado de su primera esposa, Constanza Osorio, hija del conde Osorio Martínez, quien murió en la batalla de Lobregal. Aunque su esposo era castellano, de ahí su apodo de El Castellano, en el reino de Castilla se le apodaba El León. Abandonó el reino de Castilla con sus hermanos y alcanzó el rango de prefecto del hermanastro de doña Estefanía, Fernando II de León, quien le concedió la mano de su hermana. En 1170, Fernando II de León le concedió la posesión del Infantado de León. Muerte. El 1 de julio de 1180, doña Estefanía Alonso fue asesinada por su esposo, don Fernán Ruiz de Castro, quien, según algunas fuentes, mientras que otras no dejaron constancia del suceso, se presume que le fue infiel y fue asesinado. Al enterarse de que lo traicionaban, don Fernán Ruiz de Castro entró en los aposentos de su esposa y la apuñaló hasta la muerte. Pero cuando don Fernán Ruiz de Castro reconoció que había sido un error, pidió perdón a su cuñado, el rey Fernando II. El rey no castigó a su cuñado por el asesinato. Doña Estefanía Alonso fue enterrada en la Basílica de San Isidoro de León, dejando 2 hijos pequeños. Según la tradición, el drama tuvo lugar en el castillo de Trujillo, residencia de doña Estefanía Alonso y don Fernán Ruiz de Castro. La noche del 1 de julio de 1180, una de las doncellas se vistió con las ropas de doña Estefanía para salir con un amante. Pero don Fernán Ruiz de Castro se levantó de la cama y vio a los amantes en acción.
creyendo que doña Estefanía lo engañaba con otro hombre, lo apuñaló hasta la muerte, luego persiguió a la mujer, quien corrió a refugiarse en la habitación de doña Estefanía. Cuando don Fernando entró en la habitación, encontró a doña Estefanía durmiendo desnuda y la apuñaló hasta la muerte. Varios sirvientes acudieron al rescate y don Fernando se dio cuenta de que doña Estefanía no había tenido tiempo de quitarse el vestido. Al registrar la habitación, encontraron a la criada escondida debajo de la cama, con el vestido de doña Estefanía. Don Fernando comprendió que había sido un error, que a quien había visto era a la criada y que su esposa era inocente. Destrozado, don Fernando se puso una cuerda alrededor del cuello y se presentó ante el rey Fernando II con la daga con la que había asesinado a su esposa, dispuesto a aceptar el castigo que le imponía. El rey Fernando II se negó a castigarlo. Además, el rey decidió honrar a doña Estefanía con el privilegio de enterrarla en el Panteón Real, junto con su abuela, doña Urraca, reina de Castilla. En su lápida estaba escrito el siguiente epitafio: Infantissa domina Stefania, filia imperatoris Adefonsi, conjux Ferdinandi Roderisi potentissimi baronis, mater Petri Ferdinandi Castellani, que obite. Aquí yace la infanta Estefanía, hija del emperador Alfonso, esposa del poderoso barón Fernando Rodríguez. Inspirándose en esta historia, en 1604, Lope de Vega escribió la obra La desdichada Estefania. No queda rastro de esta historia en Trujillo, a pesar de ser el escenario más probable. Por eso, doña Estefanía Alonso pasó a la historia con el apodo de La desdichada. Descendientes. Del matrimonio entre doña Estefanía Alonso y don Fernán Ruiz de Castro, mis 26º y 29º abuelos, nacieron don Pedro Fernández de Castro, mis 25º y 28º abuelos, el castellano, se casó con doña María Sánchez de León y posteriormente con doña Ximena Gómez de Manzanedo. Doña Teresa Fernández de Castro, se casó con don Osorio Martínez, segundo señor de Villalobos.